Tanto deseamos la libertad que el peor castigo parece ser su privación. Desde que la conciencia humana la puso por primera vez de manifiesto, su inclinación más evidente es la de reivindicarla, conquistarla y salvaguardarla, como si del mismísimo Santo Grial se tratara. Así pues, no es muy habitual que los hombres adquieran una perspectiva que niegue en rotundo su existencia. Sin embargo, ¿se han planteado alguna vez la posibilidad de que dicho supuesto fuera real? Después de todo, ¿y si no fuéramos libres? A poco que uno indaga sobre el tema, se cerciorará de que formular esta pregunta a los cuatro vientos es el más puro reflejo de ignorancia. Y es que tratar esta disyuntiva sin discernir de antemano sus plurales representaciones semánticas es el camino perfecto hacia una antanaclasis o falacia por equívoco. Por esta razón, el presente documental tiene por objeto discurrir acerca del concepto de libertad en todos sus sentidos, y en virtud de uno de los pensadores más brillantes de la filosofía occidental en el siglo XIX, Arthur Schopenhauer. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. Creo apropiado arrancar la disertación acudiendo al célebre ensayo del filósofo prusiano titulado Sobre la libertad de la voluntad. Para comenzar, el concepto de libertad es esencialmente negativo. Representa para nosotros la falta de todo impedimento, y como toda restricción en una manifestación de fuerza, habrá de responder a una noción positiva. No obstante, convendría considerar el término bajo tres significados muy diversos según pueda afectar dicho obstáculo: física, intelectual y moral. Dado que el pensador centrará su ensayo en la sustancia misma de las decisiones del ser humano, proporciona breves descripciones de las dos primeras acepciones en aras de contextualizar la última. Un detalle digno de miramiento que la audiencia podrá comprobar es que por esta misma razón el nivel de dificultad del vídeo irá en ascenso conforme se produzca la subsecuente transición desde lo concreto a lo abstracto. En primer lugar, la libertad física consiste en la ausencia de obstáculos materiales de cualquier naturaleza. En este sentido, suele decirse libre de un cielo despejado, un horizonte claro, una fiera que merodea por el bosque a sus anchas, una corriente de un río que no está bloqueada por montañas ni presas, etc. Por lo general, la presente idea ocupará en nuestro pensamiento el lugar de un atributo del reino animal, cuyo carácter particular es que sus movimientos proceden de su voluntad, esto es, son voluntarios, y ninguna constricción física se opone a su realización. Tanto los hombres como los animales son físicamente libres cuando no hay cercos, trabas, cadenas, estorbos o enfermedades que objeten sus acciones cuando éstas se verifican por su voluntad. Verbigracia: si un menor de edad desea entrar en una discoteca, es casi seguro que el portero anule su capacidad de hacerlo. O si una cría de elefante quiere salir fuera de la carpa circense, es casi seguro que los grilletes en sus patas coaccionen su movimiento. Así pues, la idea popular en este significado que acabamos de precisar se refiere justamente al poder de obrar. De aquí se extrae una variante que ocupa un lugar intermedio entre el bloque físico y el intelectual: la libertad política. Aunque no haya obstáculos materiales que imposibiliten la consecución de un acto concreto, sí es posible que la estructura del poder legislativo, ejecutivo y judicial impida su despliegue en tanto en cuanto no queda impune ante ojos de la ley. En otras palabras, la libertad como derecho implica responsabilidad como deber, y por ende, las acciones e inacciones de los individuos tienen consecuencias. Véase, un ciudadano podría de facto ser físicamente libre de robar un coche, mentir a Hacienda o matar a su convecino, pero habrá de atenerse entonces a una posible multa por hurto, sanción por fraude fiscal o pena de prisión permanente que desincentiva las acciones anteriores.
A raíz de esto se introduce la noción de que las restricciones al poder de obrar no solamente son de carácter tangible, sino también intangible. En realidad, el grado de libertad material, física y política del sujeto político queda parcialmente restringido desde el momento en el que existe un contrato social. A partir de este punto, diversos autores desde Thomas Hobbes hasta John Locke y Rousseau trazan filosofías políticas que discurren cuál es el conjunto de derechos y deberes que mejor garantiza un estado de orden, armonía y bienestar del civitas, las cuales colocan a la libertad personal en un estadio más alto o más bajo en la jerarquía de valores. Con todo, en cuanto apartamos la mirada de la libertad física para considerarla en sus otras dos formas, uno ya sale de la acepción popular de la palabra para penetrar de lleno en un entramado filosófico arbolado por numerosos contratiempos. Antes hemos dicho que la libertad física no se relaciona más que con las restricciones corpóreas, y como tal, bastaría la ausencia de las segundas para la existencia de la primera. Empero, uno puede observar algo interesante en reiteradas ocasiones. Existen hombres que, pese a no tener que luchar con obstáculos materiales, no han podido verificar una acción a la cual se habría determinado seguramente su voluntad en otro caso. Y esto no se debe únicamente a la existencia de un marco legal, sino a los diversos motivos inmateriales que constituyen el sustrato mismo de su floración. Amenazas, promesas, creencias, emociones, expectativas, perspectivas, etc. Así pues, convendría preguntarse si un hombre sometido a la influencia de motivos inmateriales es libre, o en cambio, hay un motivo contrario con fuerza suficiente para hacer tan imposible como si fuese un obstáculo físico la acción indicada por la voluntad. El sentido común nos contesta sin vacilación ni dificultad a semejante disyuntiva. Claro es que nunca podrá obrar como fuerza física, porque una fuerza física que se suponga lo bastante grande puede superar fácilmente la fuerza corporal de un ser humano. Mas un motivo nunca es irresistible por sí mismo, ni puede estar dotado de fuerza absoluta. Por ende, concíbase que siempre es posible equilibrar un motus con otro opuesto de fuerza mayor. Una prueba de ello nos la ofrece el hecho de que el amor a la vida, el cual consta como el más poderoso de todos los motivos en el orden moral, parece en ciertos casos inferior al resto, como por ejemplo en el suicidio, la abnegación, el sacrificio, etc. A la inversa, la experiencia nos enseña que incluso las torturas más refinadas e intensas han sido a veces superadas solo con pensar que aquello era el precio de la supervivencia. Es más, aun cuando se demostrase que los motivos no llevan consigo una coacción objetiva y absoluta, se les podría atribuir siempre una influencia subjetiva y relativa ejercida sobre el individuo de quien se trata, y por lo tanto, vendría a ser lo mismo. Con arreglo a esto último, el hecho de que un motus no presente necesariamente una fuerza absoluta e indomable por separado da lugar a una nueva concepción. En segundo lugar, la libertad intelectual o práctica consiste en el desempeño racional, deliberado y consciente de los planes de acción individuales, a saber, que la obra de un sujeto sea el resultado verdadero y no alterado de la reacción de su voluntad bajo la influencia de los motivos que en el mundo exterior están presentes a su espíritu. En su obra Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Immanuel Kant veía al ser humano individual como un ser racional con conciencia de sí mismo y con una capacidad impura pero existente en la toma de decisiones. La voluntad misma no tiene a sensu estricto fundamento determinante. En la medida en que la razón pueda determinar la facultad de desear como tal, pueden ser incluidos en la voluntad tanto el componente de la decisión como el del deseo. En este sentido, aquella elección determinada por la razón pura se llama libre elección o liberum arbitrium. En contrapartida, aquello que pueda estar determinado únicamente por la inclinación, esto es, estímulos sensibles,
sería una elección animal o arbitrium brutum. Empero, la elección humana puede quedar afectada por los impulsos, mas no determinada. Por ende, aparte de ser una habilidad adquirida por la razón, la decisión no es en sí misma pura, pero puede aún estar determinada por una voluntad pura. Un tanto enrevesado, ¿verdad? En resumidas cuentas, el mensaje principal es el siguiente. A pesar de que el ser humano no logre siempre actuar con base en sus principios, valores y creencias, dada la presencia de ciertos deseos y emociones que se interponen en el cálculo racional, sí tiene la capacidad de advertir los segundos en aras de tender hacia la pureza voluntaria y de ese modo hacer acopio de la razón práctica pura. En esta sección se interpreta la libertad en un sentido práctico o intelectual, y dest como la emancipación de las voliciones con respecto a la imposición de los impulsos de la sensibilidad. En efecto, lo que nos dice Kant es que la voluntad humana es arbitrium sensitivum non brutum autem liberatum, es decir, está expuesta a un arbitrio sensible, pero no de carácter animal, sino libre. Aunque los impulsos puedan condicionar a la razón para que no accione según sus principios, no constan como una sentencia inamovible para con su obrar. Bajo esta interpretación, el hombre goza de la espontánea capacidad de autodeterminación con independencia de la imposición de sus inclinaciones sensitivas. Como miembro perteneciente al mundo de los sentidos, una persona caería necesariamente bajo la naturalidad de sus apetencias e inclinaciones. Sin embargo, como miembro del mundo de la comprensión, tal agente ajustaría siempre su praxis a una voluntad autónoma. En términos freudianos, la libertad práctica podría ser equivalente a la medida en que la instancia psíquica del yo es capaz de mediar y conciliar funcionalmente entre las pulsiones del ello, las demandas normativas y punitivas del superyo y la realidad exterior tal y como está configurada. En términos kahnemánicos, podría guardar cierta similitud con un uso apropiado y sinérgico del sistema 1 y el sistema 2. Según Schopenhauer, esta libertad intelectual queda total o parcialmente abolida en uno de los dos siguientes escenarios. Por un lado, cuando el mediador de los motivos o entendimiento se perturba temporal o definitivamente. Este es el caso de la locura, el delirio, el paroxismo, el hedonismo, la pasión, etc. Por ejemplo, la embriaguez o el enamoramiento son estados que predisponen a las pasiones por encima del intelecto, porque aumenta la viveza de las representaciones sensibles, a la par que debilita el pensamiento abstracto y acrecienta la energía de la voluntad. Por otro lado, cuando se produce un error de carácter perceptual, ya sea decidido o inocente. Por ejemplo, cuando un hombre le da de beber a otro un veneno en vez de una medicina sin querer, o cree que la forma de un objeto situado en el fondo del mar, tal y como lo avista desde la superficie, se corresponde con su forma terrenal. En definitiva, la libertad intelectual no ha de ser concebida de forma dicotómica en virtud de un filtro dicromático o blanco-negro, sino más bien multicromático o espectral. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones están fundamentadas por el componente racional? ¿En qué medida nuestra memoria, atención y percepción sesga, altera o distorsiona el proceso de toma de decisiones y el marco de actuación? Lo que está claro es que nadie queda totalmente impune del componente sensible. Dicho esto, ¿es la ausencia de libertad intelectual justificación suficiente para que el hombre quede exento moralmente de sus actos? En casos extremos, la ley podría constatar que sí lo es, al menos desde un punto de vista jurídico. No obstante, Arthur deja bien claro en su apéndice lo siguiente. El entendimiento o facultad cognoscitiva es el mediador entre los motivos externos y la voluntad interna. Mientras este medium se encuentra en estado normal, verifique con regularidad sus funciones y presente a la elección de la voluntad los motivos en toda su pureza, tal que ésta pueda decidirse según su naturaleza,
podrá decirse que el hombre es intelectualmente libre. Esto significa que sus acciones son el resultado verdadero de la reacción de su voluntad bajo la influencia de motivos que en el mundo exterior están presentes a su espíritu como el de todos los hombres. Por tanto, se le deben imputar tanto moral como jurídicamente. Acorde a Kant, un sujeto solo se preguntaría qué debería hacer si se supiera antes como libre elector. Y es justamente presuponerse como individuo capaz de tomar sus propias decisiones lo que da a pie a la adscripción de un sentido de responsabilidad moral, la capacidad racional que constituye su autonomía para obrar hacia el bien. De aquí se deriva el famoso aforismo: la libertad implica responsabilidad. Si un sujeto moral sintiera apetencia por conducir a altas velocidades, poner los cuernos a su cónyuge o agredir a su archienemigo, su voz interior le comunicaría: no seas irresponsable, has de respetar las normas de circulación, el compromiso con tu pareja y la integridad física del tercero. Y quizás no logre aplicar a rajatabla su código racional en alguna de estas situaciones, pero bien sabría entonces que su obra no ha sido la correcta, esto es, que el resultado podría haber contribuido a un estado de las cosas más justo, armónico y favorable si hubiera hecho caso a su conciencia. Ahora bien, ¿cuál es el grado de perturbación intelectual que exculparía jurídica o moralmente un determinado acto? Porque no es igualmente legítimo exceder la velocidad por conducir bajo los efectos del alcohol que por falta de sueño, por estar nervioso al llegar tarde al trabajo o porque tu hijo necesita asistencia médica urgente. Responder con contundencia no es nada fácil, pues el veredicto depende en gran parte del contexto. Aún así, me gustaría formular una cuestión mucho más elemental. ¿En qué medida ha elegido un individuo gozar de mayor o menor libertad intelectual? Y ojo, esta vez ya no me refiero a si está libre de alteraciones mentales significativas o es capaz de anteponer la razón a la emoción, incluso en el hipotético caso de que tal agente conociese las consecuencias de hacerlo o no hacerlo. No. Lo que estoy preguntando es de qué depende exactamente el hecho de que se disponga de la capacidad, destreza o compromiso para seleccionar desde un intelecto libre. Es decir, si esa misma pureza racional que se está usando como criterio para evaluar si la persona es libre o no, y por tanto si ha obrado bien o ha obrado mal en un momento concreto, ha sido fruto de su voluntad. Son dos cosas completamente distintas. Sí, hay quienes resisten muy bien la tentación 9 de cada 10 veces que ven un profiterol de chocolate. No obstante, ¿qué es aquello que hace que se resistan? ¿A qué nos referimos cuando decimos que son ellos mismos los que optan por ejercer su fuerza de voluntad? ¿Quiénes son ellos? Por un lado, las funciones cognitivas del autocontrol albergan un fuerte componente hereditario. Por otro lado, se trata de una conducta cuyo componente adquirido en el ámbito familiar, educativo y social influye notablemente. Ante dichas circunstancias, ¿qué le queda a uno para alegar que su fuerza de voluntad nace, válgame la redundancia, en su voluntad? Bien, diversos pensadores sostienen la tesis siguiente. Los estímulos externos e internos condicionan, pero no determinan. A pesar de que haya factores que puedan limitar el espectro de la praxis humana, genética, sociedad, educación, etc., siempre quedará un ámbito al cual no puede sustraerse completamente la libertad, el propio pensamiento. En este sentido, el hecho de que una persona tenga impedimentos físicos o esté sometida por otro individuo para hacer efectivas sus acciones no impide que advierta, y con ello sepa, que sus pensamientos son íntimos y le pertenecen, con lo cual ya poseería solo por este motivo algún grado de libertad. Así pues, uno podría contestar: bueno, yo decido algo porque lo pienso y actúo conforme a aquello que he pensado. Pero piensa por un momento, ¿decides tú lo que piensas? ¿Por qué piensas lo que piensas?
¿Y si lo que uno piensa estuviera en el fondo determinado por otro u otros pensamientos, emociones y o deseos que al mismo tiempo y en conjunto están determinados por otro u otros pensamientos, emociones y o deseos, y así ad infinitum? ¿Crees que piensas lo que piensas por arte de magia? ¿Brota acaso un pensamiento de la nada más nádica o podría deberse a una amplísima red causal constituida por variables explicativas tanto internas como externas al individuo? En caso afirmativo, cabría aludir al determinismo psíquico, concepto de la escuela psicoanalítica que sostiene que todo fenómeno perteneciente a la psique puede ser comprendido a una relación de causalidad. Sigmund Freud inició su concepción teórica suponiendo que no hay ninguna discontinuidad en la vida mental, a saber, que ni tan siquiera el menor de los procesos mentales sucede al azar, sino que su motivación alude a factores que actúan en tándem y de los que el individuo no es consciente: normas, valores, asociaciones, deseos, temores, etc. Ergo, parece que no hay en las exteriorizaciones psíquicas nada insignificante, caprichoso, contingente. Más bien, son los componentes del inconsciente los máximos responsables del comportamiento del individuo, y por ende, éste cree ilusamente que decide por el simple hecho de tener conciencia de que decide, esto es, por proyectar, representar, imaginar, calcular, inferir, por pensar. Y es aquí donde penetramos en el tercer y último significado de libertad, cuya complejidad es tal que es fruto de uno de los debates más relevantes y notorios en la historia de la filosofía: la libertad moral o libre albedrío. Por consiguiente, habrá que resolver el problema siguiente: ¿es la misma voluntad libre? Con base en la cosmovisión schopenhaueriana expuesta en su obra El mundo como voluntad y representación, el pensador prusiano se opone a la existencia de un libre albedrío desde un punto de vista fenoménico. Y quédense con el término fenómeno porque es importante. Vamos a proseguir con la lectura. La palabra libre significa lisa y llanamente conforme a la voluntad, de suerte que preguntar si la misma voluntad es libre equivale a preguntar si la voluntad está conforme con la voluntad, cosa evidente, pero que nada resuelve. Puesto en palabras llanas, el concepto empírico de libertad nos permite decir: soy libre si puedo hacer lo que quiera. Sin embargo, las palabras lo que quiera presuponen ya la existencia de la libertad moral, y por lo tanto, este argumento constituye una falacia por petición de principio. Como es la libertad del querer la que está ahora en duda, la problemática se plantearía mejor de este modo: puedes querer lo que quieres. Sin más rodeos, vamos a ilustrar esta intrincada cuestión con un ejemplo. Supón que quieres un helado. Bien, ¿y por qué lo quieres? Quizás sea porque te recuerda las soleadas jornadas veraniegas de tu infancia, porque te fascina el sabor de la vainilla, o por ambas razones a la vez, en conjunción con muchas otras. Ahora bien, ¿has querido tú querer ese helado? Porque más de uno dirá: es cierto que me apetece un helado, pero yo no quiero que me apetezca. Sería mucho más fácil preservar mi condición física y salud mental si ni siquiera tuviera que hacer frente a la tentación que este calórico dulce me suscita. Sí, mi apetencia por este helado es innegable, pero yo no la he elegido. Esto es, no he querido ni quiero quererla. Aún así, otros quizás respondan: pues no sé si yo he querido querer este helado. De todos modos, si tuviera una razón de peso para no quererlo, entonces me habría comprometido a ello. En este último caso, se estaría afirmando algo muy atrevido, y basta con dar un paso más allá por los bosques del metalenguaje para volver a caer en la misma trampa. Puedes querer lo que quieres querer. En otras palabras, ¿acaso han elegido estos últimos sujetos querer el hecho de que quieran querer o no quieran querer el helado? Pues ese es justamente el quid de la cuestión según Arthur.
Preguntarse si uno puede querer lo que quiere haría suponer que toda abolición depende de otra abolición anterior, y de otra manifestación de la voluntad. En caso de que se respondiera afirmativamente, la pregunta sería ahora: ¿también podría uno querer lo que quiere querer? Entonces se iría recorriendo indefinidamente la serie de aboliciones, considerando a cada una de ellas dependiente de una anterior y colocada en un más alto lugar, y a la postre, sin llegar nunca por tal camino a ser una abolición primitiva capaz de ser considerada exenta de toda relación de dependencia. Por otro lado, si la necesidad de encontrar un punto fijo nos hiciera admitir semejante acto volitivo, la misma razón habría de elegir como volición libre e incondicional la primera de la serie que aquella de que se tratara, lo cual llevaría el problema a otro más sencillo. ¿Puedes querer? Basta con contestar afirmativamente para resolver el enigma. Ahí reside la trampa. Eso es lo que no se ha decidido, es decir, lo que se está debatiendo. Por lo tanto, es imposible establecer una conexión directa entre el concepto original y empírico de la libertad, que no se refiere más que al poder obrar, y el concepto del libre albedrío, que concierne únicamente al poder querer. Por eso, para poder extender a la voluntad el concepto general de libertad, habrá que hacerle sufrir una modificación que aumente su grado de abstracción. ¿Y si la libertad consistiera solo en la falta de toda fuerza necesitante? De esta manera, esta noción conservaría el carácter negativo que hemos conocido en ella desde el principio, pero es menester estudiar sin más demora el concepto de necesidad como positivo indispensable para asentar tal significación. Así pues, ¿qué se entiende por necesario? La definición ordinaria es la siguiente: aquello de lo cual es imposible lo opuesto, y por ende no puede ser más que como es. Antes bien, esto resulta poco más que una simple explicación de palabras, a saber, una perífrasis de la expresión definible que nada acrecienta nuestro conocimiento respecto a ella. Por ello, creo conveniente aportar otra más completa. Se entiende por necesario el producto de una razón suficiente dada. Esta razón suficiente puede pertenecer al orden lógico, esto es, como la consecuencia de un silogismo dadas unas premisas, físico, esto es, como un efecto que aparece en cuanto interviene la causa, o matemático, esto es, como un resultado que se da bajo una serie de condiciones. Por ejemplo, es necesaria la igualdad de los lados de un triángulo cuando los ángulos son iguales entre sí, al igual que la conclusión «mi perro es un animal» si se acepta como premisa «todos los mamíferos son animales». Sea cual fuere, la necesidad de la consecuencia es siempre y únicamente absoluta cuando se da la razón suficiente determinada. A la inversa, al reconocer que una cosa procede como efecto de una causa suficiente conocida, concebimos que es necesaria, porque todas las razones son necesitantes. Esta explicación es tan adecuada y completa que tanto la noción de necesidad y la de consecuencia de una razón dada son recíprocas, es decir, pueden ser sustituidas una por otra. Y muy atento, porque es ahora cuando nos elevaremos otro peldaño más en la dificultad conceptual. Según lo que procesa, la no necesidad, esto es, la contingencia, equivaldría a la falta de una razón suficiente determinada. Y sí, se puede concebir la idea de contingencia como opuesta a la de necesidad, constituyendo una dificultad aparente. Todo acontecimiento es necesario con relación a su causa en el mundo real, pero también puede ser contingente con relación a todos los demás objetos, entre los cuales y él se producirían coincidencias fortuitas en el espacio-tiempo. En efecto, toda contingencia no es más que relativa. Así pues, sería necesario que la libertad, cuyo carácter esencial es la falta de toda necesitación, fuese la independencia absoluta respecto a toda causa, a saber, la contingencia.
Y ese es un concepto soberanamente problemático que quizás ni podría ser pensado con claridad, y en cambio se reduce idénticamente al de libertad. En cualquier caso, la palabra libre significa lo que no es necesario bajo ningún aspecto, es decir, lo independiente de toda razón suficiente. ¿Qué implicaría que semejante atributo se correspondiera con la voluntad humana? Pues que no estaría determinada por motivos ni razones de ninguna especie en sus manifestaciones exteriores. De lo contrario, sus actos ya no serían libres, sino necesarios, porque la consecuencia resultante de una razón dada interviene siempre con una absoluta necesidad. En resumidas cuentas, estamos hablando de una voluntad cuyas manifestaciones individuales o voliciones broten al acaso y sin solicitación alguna, independientemente de toda relación causal y regla lógica. El principio de razón suficiente, que es la forma esencial de nuestro entendimiento bajo cuantos aspectos reviste, ha de ser repudiado en este caso si queremos elevarnos a la idea de libertad absoluta. Sin embargo, falta un término técnico para designar esta noción tan oscura y difícil de concebir: libertad de indiferencia. Esto, amigos míos, es lo más esclarecedor que pueden extraer con respecto al libre albedrío. La hipótesis resultante de la libertad de indiferencia lleva consigo la afirmación siguiente: un hombre colocado en circunstancias dadas y completamente determinadas con relación a él puede obrar de dos modos diametralmente opuestos. Y no sé ustedes, pero yo encuentro a bote pronto dos objeciones cruciales para resolver este enigma. En caso de que existiera la esencia del yo elector, ¿cómo y cuál sería? Y en caso de que existiera el azar, ¿constituiría este el salvavidas del libre albedrío? Por último, ¿cuál es la posición definitoria de Arthur Schopenhauer? Damas y caballeros, en aras de proceder con el ensayo, es menester desgranar con su debida calma conceptos kantianos como fenómeno, noúmeno y trascendentalismo. Y sí, ya estoy preparando tanto el segundo vídeo de la trilogía de la libertad, véase sobre el pecado original, como el tercero, véase sobre la libertad nouménica. En caso de que el presente vídeo alcance la cifra de 6.000 me gusta y una buena parte de la audiencia lo demande en la caja de comentarios, el próximo discurso saldrá a la luz. Por el momento, me despido de ustedes con una cita del autor a modo de resumen. Como ser humano, puedo hacer lo que deseo. Por un lado, en caso de que deseara y pudiera dar todo lo que tengo a los pobres para erradicar su sufrimiento, me haría pobre yo mismo. Por tanto, los motivos opuestos presentan demasiado poder sobre mí para con esta acción, y me es imposible desear esto. Por otro lado, si tuviera un carácter distinto, al extremo de que yo fuera un santo, podría desearlo, pero no podría dejar de desearlo entonces. Ergo, tendría que hacerlo. Así como una bola en una mesa de billar no se puede mover antes de recibir un impacto, tampoco puede un hombre levantarse de su silla antes de ser empujado o impulsado por un motivo. No obstante, el pararse es tan necesario e inevitable como el rodar de una bola después del golpe. Y esperar que alguien haga algo a lo que absolutamente ningún interés lo impulsa es lo mismo que esperar que un trozo de madera se mueva hacia mí sin ser tirado por una cuerda.